Muchos se preguntan cómo serán estas Navidades, por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Hay quien incluso ha ido un paso más allá y ha visionado, imaginado cómo serán las Navidades de 2044, según los avances científicos que ya se están produciendo. Así serán esas Navidades en 2044. En la mesa cenaremos carne cultivada, elaborada en un laboratorio. Un microchip nos avisará si nos pasamos con las copas y tendremos invitados en telepresencia, es decir, virtuales, o sea que nos contagien algo. Los microchips que llevaremos en la ropa o ya implantados en nuestro cuerpo medirán nuestras constantes vitales y, entre otros niveles, la cantidad de alcohol en sangre, con lo que nos avisarán si nos pasamos con el cava o el champán, ¿no? Los cubiertos también serán inteligentes y nos avisarán de si llevamos pues, alguna caloría de más. La carne, como decíamos, será cultivada en un laboratorio. De hecho, lo último en las Navidades de 2044 será poder comer carne de animales extintos, como por ejemplo la carne de tigre de dientes de sable. El turrón de Gijona, olvidaos el turrón de Gijona tradicional, estará impreso, lo imprimirá una impresora 3D de última generación, y la decoración navideña será mutante. O sea, esa tradición de poner el árbol o el Belén, y eso ya se quedará como para nostálgicos. Y lo último en decoración navideña, pues serán esas aplicaciones para lentillas inteligentes que permitirán recrear un ambiente navideño en realidad virtual y desconectarlo cuando se desee. Así, por lo que parece, serán las Navidades en 2044, o así al menos lo imagina Ana Pérez, uno de los miembros colaboradores de Sociedad Distópica, un proyecto que ha unido a mentes, investigadores de todo el mundo y que nos alarman acerca de los cambios que se están produciendo, de esa nueva humanidad que se está configurando. Y el coordinador de ese proyecto es hoy nuestro invitado en Pandora. Hablamos de Emilio Carrillo, economista, escritor y despertador de conciencias. Emilio, bienvenido de nuevo. Pues un placer, muchísimas gracias. Es nuevamente un placer compartir contigo, estar en Pandora y a tu entera disposición. Por lo que vemos en este artículo, ¿no?, de Ana Pérez, que podemos leer en sociedaddistópica.com, las Navidades van a ser cada vez más tecnológicas, pero también más controladas, ¿no? Vamos hacia eso. Sociedad del bienestar controlado. Sí, lo que el proyecto este que tú comentas, además al que ya le habéis prestado mucha atención en Pandora, con lo cual considero que no tengo que entrar en pormenores sobre cómo nació, sobre su desenvolvimiento, es un estudio riguroso de lo que sucede en la sociedad actual, intentando no tener prejuicio de ningún tipo, sino haciendo un análisis lo más aséptico posible y siempre esperanzador, en el convencimiento de que finalmente todo lo que vivimos tiene un porqué y un para qué en clave de nuestro desarrollo como personas y de nuestra evolución en consciencia. Pero a partir de ahí, haciendo ese análisis aséptico, sí nos estamos encontrando cuando analizamos la cultura y la educación, la economía, la ecología y el medio ambiente, las tecnologías, la política, la sociedad, la salud, la espiritualidad. Lo que nos encontramos es con una especie de perfecta mezcla, de perfecto mixto entre las dos grandes prognosis en principio de ficción que sobre el futuro se hicieron en el siglo XX. Me refiero a la que está vertida en el libro de Aldous Huxley, Un mundo feliz, y la que está recogida en el libro también muy famoso, en este caso de George Orwell, titulado 1984. Ambas nos describen una humanidad totalmente distópica, una humanidad sufriente, una humanidad doliente, una humanidad alienada. Y curiosamente el libro de Huxley pone el acento de que ese control, ese dominio para que se dé esa humanidad se consigue a través del entretenimiento y de la distracción, e incluso a través de la toma de drogas, como puede ser la droga Soma, que tiene mucho protagonismo en la novela. Pero se pone el acento en el entretenimiento y en la distracción como manera de llevar a cabo ese dominio y ese control. En cambio, en la obra de Orwell lo que se habla es de autoritarismo, y se habla de un autoritarismo tecnológico, un autoritarismo que se impone y que se implanta gracias al uso masivo de las nuevas tecnologías. Pues bien, lo que este proyecto está poniendo de manifiesto, insisto, de una manera muy aséptica y a su vez, aunque parezca increíble, esperanzadora, es que nos encontramos ante una sociedad donde se entremezclan las dos cosas. Es decir,
La configuración y el telón de fondo es la misma, una sociedad distópica, pero donde esa distopía y ese dominio y ese control, esa humanidad alienada y sufriente, se plasma tanto en el entretenimiento y la distracción lela, tonta, vacía, ese entretenimiento vacío del que hablan hoy tantos ensayistas, junto con el autoritarismo tecnológico, que también es cada vez más evidente conforme van avanzando los instrumentos y las herramientas de lo que hoy ya podemos denominar, como ha hecho ese célebre ensayista llamado Byung-Chul Han, como podemos denominar el Estado policial digital. Estado policial digital. De hecho, Byung-Chul Han tiene un artículo que podéis leer, recordamos, en sociedaddistópica.com. Recomiendo mucho esta página web porque avanza los cambios que, de hecho, ya se están produciendo. Y tiene un artículo titulado "El ocio se ha convertido en un insufrible no hacer nada". Y también otro artículo que podría recomendar es el de Franco Bifo Berardi, que dice: "El problema es cómo la pantalla se ha apoderado del cerebro. Vivimos inmersos en las pantallas, estamos ahí enganchados, distraídos, y entonces los que gobiernan ese grupo reducido, ese grupúsculo de poder, hace lo que le da la gana porque nosotros ya nos está bien estar distraídos". ¿No es esa felicidad de la que hablaba Aldous Huxley? Así es, y es una mezcla además donde otro gran pensador muerto recientemente, al que también hemos acudido a su obra para recoger aportaciones, que fue Zygmunt Bauman, ese gran ensayista polaco, Premio Príncipe de Asturias del año 2010. Él habla de el dilema tan tremendo de una sociedad en la que nos viéramos obligados a elegir entre libertad y seguridad, donde la seguridad y la libertad se expusieran públicamente como contrapuestas entre sí y se obligara a la humanidad a renunciar a libertad si quería seguridad, o a perder seguridad en pro de la libertad. Y él decía que ese dilema sería una manifestación clara de una sociedad distópica y autoritaria, porque es un dilema claramente falso. Es un dilema del que se aprovechan aquellos que, utilizando una expresión metafórica, originan el incendio, son pirómanos, originan el incendio, después se visten de bomberos y aparecen ante la opinión pública como salvadores que apagan el incendio que ellos mismos han provocado. Y la gente entretenida y la gente despistada y la gente distraída van y se lo creen y ponen toda su fe en esos teóricos bomberos que realmente son los pirómanos. Lo cierto es que no es posible la seguridad si no hay libertad. Eso es una quimera y esa contradicción aparente de la que nos quieren convencer es simplemente una especie de anzuelo, cual flautista de Hamelin, para que vayamos detrás de lo que nos quieren imponer. Lo cierto es que hay que hacer una proclama cada vez más clara de que no hay libertad si no hay seguridad y no hay seguridad si no hay libertad, porque la seguridad que se basa en la pérdida de libertades, la seguridad que se basa en la pérdida de nuestras capacidades creativas, de movimiento, etcétera, etcétera, no es seguridad, realmente es dictadura, realmente es autoritarismo, realmente es alienación. Y esto hoy nos lo encontramos continuamente a donde quiera que miramos. Claro, pero hay quien te dirá, Emilio, que no es que se restrinjan las libertades, sino que hay una prioridad que es la salud. Pero eso efectivamente forma parte de esa falacia, que es la que está detrás de lo que Zygmunt Bauman intentaba explicarnos. No es verdad que para mantener la salud haga falta recortar la libertad. Vamos a ver, yo no voy a... puedo entrar sin ningún problema, pero creo que es un tema, fíjate, secundario, sí, en lo que tiene que ver sobre el origen del virus. Es decir, si el virus ha sido natural o artificial, si el virus ha salido de forma voluntaria o accidental. Eso, que son temas importantes, no digo que no lo sea, pero tiene menos importancia que lo que realmente está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que lo que acontece, me da igual que sea natural, artificial, claro, accidental o provocado, lo que acontece está siendo utilizado de una forma que podríamos denominar el mayor ensayo de ingeniería social que ha vivido la humanidad. Se le está aplicando la plantilla que ya fue aplicada hace varios lustros, se viene aplicando hace ya varios lustros con determinados acontecimientos sociales que producen un shock social y que son utilizados para imponer normas, para imponer medidas, para imponer normativas que de otra forma la ciudadanía no aceptaría bajo ningún concepto.
pero bajo el efecto de ese shock acepta lo que es inaceptable. Esto es lo que se conoce hoy día en el mundo de la sociología, en el mundo de la ciencia política, como la doctrina del shock. Le dio este nombre una periodista canadiense llamada Noemi Klein, que publicó un maravilloso libro en el año 2007, donde ya estudiaba cómo, con ocasión de las pandemias de la gripe aviar o de la gripe porcina, con ocasión de los efectos del huracán Katrina o con relación a los atentados de las Torres Gemelas del 11S, habían sido, independientemente de cuál fuera lo que había provocado esos acontecimientos, estaban siendo utilizados siempre con una misma plantilla que se dirigía a imponer actuaciones, medidas y normas que antes hubieran sido impensables. Pues bien, lo que esa doctrina del shock ha ido poco a poco estos lustros como confeccionando, una especie de marco, una especie de modelo de aplicación, hoy lo estamos viviendo ya de una forma masiva. Por eso digo que se trata del mayor ensayo de ingeniería social que ha vivido la humanidad en su historia. Y dentro de ese ensayo de ingeniería social está la falacia de hacernos creer que esto se acaba con ello a través de medidas de distanciamiento, de medidas de prohibiciones y de medidas de limitaciones. Yo no soy en absoluto negacionista, yo soy absolutamente afirmacionista, yo diría incluso que soy superafirmacionista, porque tengo el convencimiento de que el virus existe y de que el virus es especialmente peligroso porque es artificial, no es natural. Y en ese convencimiento lo que me llama la atención es que las medidas que se toman son medidas que son realmente de palos de ciego. Es decir, son medidas que no están incidiendo realmente en el fondo del asunto. Y todas las medidas que se toman siendo palos de ciego tienen igualmente siempre un mismo objetivo: el enfriamiento de la población, enfriarnos, distanciarnos, romper las relaciones personales y sociales. Y no hace falta ser un gran observador de la realidad para darnos cuenta que se toman medidas de distanciamiento en determinados focos, en determinados foros, pero no en otros. Es decir, el distanciamiento, todas esas prohibiciones de limitación, etcétera, se toma en lo que tiene que ver con la creatividad, se toma con lo que tiene que ver con las artes, con la cultura, con el cine, con el teatro, en lo que tiene que ver con las relaciones sociales en ámbitos de relación social, en ámbitos de relación familiar, pero no se dan en otros ámbitos muy curiosos. Y te pongo un solo ejemplo. Por motivos laborales yo me desplazo, no tengo que desplazarme. Y voy en AVE a Madrid y voy en AVE a Barcelona con cierta frecuencia. Y el AVE a Madrid son 2 horas y media de ida, 2 horas y media de vuelta hacia Sevilla, que es donde yo resido. El AVE hacia Barcelona son 5 horas y media de ida y 5 horas y media de vuelta. Es decir, estamos hablando de 5 horas en el viaje a Madrid y de vuelta y 11 horas en el viaje a Barcelona. Pues bien, no ha habido ningún problema para que los AVEs se hayan recortado en número cada día y para que los vagones que hay en cada AVE sea un número inferior, muy inferior al que había anteriormente. Y vamos todos apelotonados en unos cuantos vagones, tanto cuando hacemos el viaje a Madrid como cuando hacemos el viaje a Barcelona. ¿Por qué cuando yo quiero ir a un cine o un teatro tengo que tener esas medidas de distanciamiento de los famosos 2 metros y en cambio cuando voy en un AVE voy con un señor o una señora que no conozco codo con codo durante 11 horas en el viaje de ida y vuelta a Barcelona, o con una persona delante y una persona detrás que no está a más de medio metro mío? Es decir, no hace falta ser un lince como para que si analizamos las medidas que se están tomando podemos ver que están muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con el miedo al otro, el recelo al otro, el distanciamiento del otro y la ruptura de las relaciones humanas. Porque todo esto es un ensayo de ingeniería social que, además de otros objetivos sociales y económicos, tiene un objetivo fundamental, que es el enfriamiento del ser humano, el que el ser humano se vaya viendo a sí mismo como en ese elemento del transhumanismo que tanto analizamos en el proyecto de conciencia y sociedad distópica, que se vaya viendo a sí mismo como algo inferior, como algo que está muy por debajo, por ejemplo, de la máquina, de la tecnología, de la inteligencia artificial, olvidando los valores humanos de la inspiración, de la sensibilidad, de la intuición, de la creatividad, todo lo que aporta el entusiasmo, todo lo que aporta esos valores que yo diría que son humanos porque son de nuestra alma, ¿no? Todo eso es lo que se quiere desmerecer para que la alineación sea completa, para que el olvido de lo que somos y la capacidad, por tanto, de ellos de manipularnos llegue al máximo extremo que se ha llegado nunca en la historia de la humanidad. Y esto que, dicho así como lo estoy diciendo, de forma rápida, de forma esquemática, puede parecer demasiado ostentoso, si nos detenemos con tranquilidad y en el proyecto lo hacemos, y hay muchos artículos en la página web
a la que tú haces referencia del proyecto sociedadistópica.com, cuando analizamos con tranquilidad y tenemos un poco de sosiego y de conciencia para mirar a nuestro alrededor, podemos ver que la cosa va de ahí. Es lo que está sucediendo, es lo que está aconteciendo, por más que nos lo intenten vender de teóricas medidas necesarias para nuestra salud. Eso no es verdad, simplemente no es cierto. Decías, el objetivo fundamental es el enfriamiento social, el enfriamiento de la sociedad, del ser humano. Yo incluso te diría, Emilio, que hay un objetivo que es el enfrentamiento entre nosotros, porque ahora mismo es como si el poder o el sistema hubiera creado como dos bandos, ¿no? Los que se creen a pies juntillas toda la versión oficial sin cuestionar absolutamente nada, porque el buen pastor sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que es mejor para nosotros, y los que cuestionamos las cosas, sin ser tampoco negacionistas, no negarlo absolutamente todo, pero cuestionamos cosas que vemos que son absolutamente incoherentes. Y esos nos tratan a nosotros como frikis o como locos. Y parece que hay un enfrentamiento. Esto se ve cada día a diario en las redes sociales, cuando los medios de comunicación publican un artículo en un sentido o en otro, como de repente hay mucha polémica, pero polémica que raya incluso la descalificación. ¿De qué le sirve ese poder? Al poder le sirve, ¿no?, ese enfrentamiento entre dos bandos. Y nosotros caemos como tontos también en esa trampa. Sin duda ninguna, la élite, el poder que está detrás, siempre ha utilizado la división, las falsas banderas, estando detrás de uno y estando detrás de otro, ¿no?, para imponer sus criterios y para conseguir su dominio. Lo cierto, en hilo a lo que tú estás comentando, es que esta sociedad se ha ido vaciando de valores y se ha intentado vaciar de valores y se ha intentado vaciar de conciencia. Pongo un ejemplo que viene muy bien a lo que estamos compartiendo. El valor de la libertad. El valor de la libertad. ¿Qué es la libertad a la que anteriormente me refería? Curiosamente, los antiguos sabían muy bien lo que es la libertad, y la libertad es la ausencia de miedos. Eso es la libertad. Una persona que tiene algún tipo de miedo no es libre. Una persona que es libre es una persona que no tiene miedo. De hecho, en las lenguas antiguas, la palabra miedo era la palabra libertad con un prefijo delante, para significar precisamente lo contrario. Y eso todavía hoy se mantiene en algunas lenguas. Por ejemplo, sucede en inglés. En inglés, todo lo que tiene que ver con el concepto de libertad, la raíz es free. Free significa libre, freedom significa libertad, y si le ponemos un prefijo por delante, en este caso en inglés la letra A, para significar lo contrario, nos encontramos con el término afraid, que significa tener miedo, ser temeroso. La libertad es la ausencia completa de miedos, y cuando hay miedo es imposible que hay libertad. Pues bien, la perversión de valores que estamos viviendo a través del ensayo de ingeniería social al que anteriormente me refería, le intenta dar a todo esto la vuelta como se le puede dar la vuelta a un calcetín, y intentan convencer de lo siguiente: si tienes miedo, eres responsable. En cambio, si no tienes miedo, es que eres un irresponsable. Es una especie de silogismo abreviado enormemente simple, ¿no? Si tienes miedo, es que eres una persona responsable. En cambio, si no tienes miedo, es que eres un irresponsable. Cuando se olvida que la responsabilidad o se basa en la libertad o no es responsabilidad. Cuando no hay libertad, no hay responsabilidad, es imposible. Y las personas que tienen miedo se les pueden calificar de muchas maneras, pero no se pueden calificar de responsables. Y, por supuesto, a las personas que no tienen miedo se les podrá calificar de muchas maneras, pero no se les puede calificar de irresponsable, porque la libertad y la responsabilidad caminan de la mano. Creo que esto pone muy bien de manifiesto la inversión de valores, como el que le da la vuelta a un calcetín, que estamos viviendo. Y es en ese contexto precisamente en el que, ojo con esto, porque tenemos que estar todos muy atentos. Se nos intenta, como tú dices, dividir. Se nos intentan dividir entre los responsables y los irresponsables, los que tienen miedo y los que no tienen miedo, los vacunas y los antivacunas. Yo creo que las personas que de alguna forma intentamos, por lo menos lo intentamos, caminar por la vida con una cierta conciencia, debemos ser muy conscientes de lo que tú acabas de comentar y ser enormemente generosos, enormemente respetuosos y enormemente empáticos con todas las personas. Esa empatía tiene que llegarnos a aquellos que estamos, por así decir, no estamos impregnados del miedo, nos tiene que llegar hacia los que tienen miedo. La comprensión de su circunstancia, la comprensión de su estado de conciencia,
la empatía y el amor hacia los que tienen miedo. Eso sí, con una única premisa, y es que cada uno pueda actuar en conciencia, que cada uno pueda actuar en conciencia. Es decir, que los que consideren que deben ponerse la vacuna, que se la pongan. Y por mi parte, benditos sean, y no tengo nada que objetarlos, si en su visión de la vida, en su visión de las cosas, consideran, se fían, confían, creen que esa vacuna les puede hacer un bien, les puede aportar teóricamente la salud, pues que se la pongan. Ahora bien, que por supuesto, aquellos que consideren que no, que puede haber gato encerrado, que puede tener efectos secundarios, que no se fían de las farmacéuticas que están detrás de los laboratorios que producen esas vacunas, etcétera, etcétera, no se la quieren poner, que no se la pongan. Yo creo que ahora mismo es sobre todo el momento no de levantar, por supuesto, la bandera del enfrentamiento, sino levantar la bandera de la tolerancia, la bandera del respeto a lo que cada uno pueda sentir en todo y fundamentalmente en los acontecimientos tan crudos y tan inquietantes que estamos viviendo en el momento presente. Claro, el problema está que estamos de acuerdo en eso, en que hay que ser tolerante con todo el mundo, respetar todas las creencias, respetar también el miedo del otro, hay que ser empático. Si una persona tiene miedo, pues tampoco lo que uno puede hacer es decirle que es un borrego, que está dormido y no, porque es un ser humano como tú, oye, tiene su miedo, compréndelo, sé compasivo y ya está, ¿no? El problema está que, por ejemplo, los que somos valientes o consideramos o queremos defender esa libertad o que somos realmente responsables, estas Navidades, por ejemplo, no nos dejarán hacer las reuniones habituales familiares, es decir, nuestra libertad se verá restringida igualmente porque ellos tienen el imperio de la ley, está a su favor. Claro, nosotros, ¿qué podemos hacer ante eso, Emilio? Pues mira, oyéndote se me venía a la cabeza, he tenido una cierta sonrisa por eso, porque me ha venido a la cabeza en ese momento, que las Navidades, entre comillas, son una festividad cristiana, ¿verdad? Sí. Es la festividad cristiana por antonomasia, ¿no? Junto con la célebre Semana Santa. Pues bien, si nos vamos a los primeros cristianos, últimamente leo mucho acerca de esas primeras comunidades cristianas, yo creo que nos enseñan mucho de cómo vivir el momento presente. No me refiero al cristianismo que ya fue convertido en el siglo IV como religión de Estado, lo que empezó ya su perversión en todos los sentidos. No, me refiero al cristianismo original. Me refiero al cristianismo al que podemos acceder a través de la lectura, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, al cristianismo que podemos acceder a través de los libros, de los documentos de esos primeros cristianos del siglo I, del siglo II. Esos primeros cristianos vivían en el Imperio Romano. El Imperio Romano era una sociedad muy autoritaria, era un imperio además que doblegaba por la fuerza, que doblegaba por la violencia. Y esos primeros cristianos no solamente que tuvieran, entre comillas, que vivir entre normas que eran contrarios a su forma de ver la vida, sino que fueron duramente perseguidos, fueron violentados de muchas formas, incluso hasta la muerte. Y sin embargo, esos cristianos siempre encontraron la forma de mantener viva la llama que llevaban en su conciencia. Y yo no tengo ningún tipo de duda de que tú y yo y todas las personas que vemos la vida de una determinada forma, que no está impregnada de ese miedo, que somos absolutamente responsables de nuestros actos, pero que nuestros actos no se basan en la idea del miedo, sino que se basa en una profunda dimensión de libertad. Estoy absolutamente convencido que tenemos margen de maniobra. No tengo ningún tipo de duda porque, entre otras cosas, yo lo vivo en mi vida, o al menos lo intento vivir en mi vida. Por supuesto que para eso utilizo sentido común y utilizo inteligencia. Pero creo que usando inteligencia y sentido común e inteligencia, y siguiendo el ejemplo de esos primeros cristianos, claro que podemos seguir llevando una vida que se acerca bastante a la que deseamos llevar. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos alrededor, tenemos que ser conscientes de prohibiciones, de limitaciones, pero todos creo que sabemos que hay muchas maneras, y no las quiero exponer en público porque no haría un favor precisamente a nadie, si esto lo hablo, ni a mí mismo siquiera, que hay muchas maneras de poder vivir en sosiego, en serenidad, en libertad, en conciencia, etcétera, 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 independientemente de las normas, independientemente de las prohibiciones e independientemente de las limitaciones. Yo no creo que la respuesta por parte de las personas que nos podemos considerar conscientes sea una especie de cruzarnos de brazos y decir, como no nos podemos mover, como nos están coaccionando, como nos están limitando, pues yo me limito. No. Ha habido colectivos como esos primeros cristianos que son una enseñanza de cómo se puede vivir contra un viento en contra y mantener la bandera y mantener la vida
en coherencia y en conciencia con lo que uno siente y con lo que uno percibe. No tengo ningún tipo de duda que podemos hacerlo y además animo abiertamente a que cada uno vaya buscando la fórmula con sentido común y con inteligencia de vivir en conciencia. Fíjate, tú lo has dicho, ¿no? Vivir en conciencia. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Nosotros desde este humilde programa pues intentamos dar la mejor información posible dentro del imperio de la censura que hay, porque es así. Vivimos en auténtica censura y para no correr el riesgo de que te puedan cerrar un canal o bueno, sufrir determinadas consecuencias, pues tienes que autocensurarte, hablar con eufemismos. Ahora mismo, yo mientras está hablando Emilio en el chat, he tenido que llamar la atención de algunos amigos y amigas que estaban chateando y diciendo algunas palabras malditas, aquellos que los centinelas robóticos de Facebook o YouTube enseguida detectan y van ahí y lo escuchan todo, ¿no? Es que es eso, es decir, ¿qué hacer, Emilio? Yo ya sé que le están creando redes alternativas de comunicación como Libri, TVO, es decir, hay varios y cada vez más le están creando redes alternativas, pero aún así eso no nos permite llegar a toda la gente que deberíamos llegar. Es decir, esa censura existe. Claro, ¿cómo actuar dentro de esa censura, Emilio? Porque la censura existe, así de claro. El otro día tuve un encontronazo en redes sociales con un buen amigo mío, Bruno Cardeñosa de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, donde él decía que no hay censura. Y decía, sí que hay censura. Bueno, lo puedo decir porque fue público y todo el mundo lo vio. Sí que hay censura, porque hay temas de los que no puedes hablar y hay palabras que no puedes mencionar, a riesgo de que te puedan cerrar el canal. ¿Qué hacer en tiempos de censura, Emilio? Bueno, claro que hay censura. Y vamos, el que lo niegue es que no vive en este mundo. Se habrá evadido de alguna forma extraña, ¿no? Me sonrío mucho porque nosotros hemos vivido desde el proyecto de conciencia y sociedad distópica, recientemente hemos vivido una plasmación de la censura, ¿no? Hace ya tiempo, sí, cuando el proyecto se puso en marcha, abrimos un grupo de difusión del proyecto en una red social. Y bueno, pues mucha gente se ha ido apuntando, se ha ido suscribiendo a ese grupo de difusión donde todas las noticias, todos los artículos que están en la web se divulgaban, etcétera, etcétera. Y una mañana el grupo había desaparecido, ya está, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo ni de aviso, ni de preaviso, ni de posaviso. El grupo desapareció, se llevó todos los contactos porque no hubo un aviso previo. Y bueno, me sonrío porque esto yo diría que son gajes de la conciencia. Antes me remitía como ejemplo, porque creo que los ejemplos históricos nos pueden ser útiles para vivir esto con la conciencia necesaria. Me refería a los primeros cristianos. Bien, tú y yo tenemos una edad, es verdad que ya somos cada vez menos, entre comillas, pero que hemos vivido, aunque fuera la parte final del franquismo. Sabemos lo que es una dictadura. Sabemos lo que es una dictadura, bueno, que en el año 1975, yo estaba en primero de Ciencias Económicas y Empresariales, fusiló a 5 personas, que podrían ser lo que fueran, pero bueno, que se aplicaron entre ellos un juicio sumario y fueron fusiladas, recuerdo perfectamente la fecha, el 27 de septiembre de 1975. Había un control de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, yo lo que viví es que mi toma de conciencia se debió precisamente a esa censura, se debió precisamente a esa coacción. Y junto conmigo otra muchísima gente. Es decir, creo que tenemos los instrumentos a nuestro alcance para que, siendo conscientes de que nos están limitando el campo de acción, usar precisamente esa limitación del campo de acción como factor de conciencia de cada vez más gente. Porque es la prueba del 9 que lo que estamos compartiendo no es ni mucho menos una falacia. Porque si lo que estamos compartiendo desde la conciencia fuera una falacia, no importaríamos absolutamente a nadie. Y yo no me considero nadie. Ahí tu canal y otros muchos tenéis un protagonismo con el que lo que es nuestro modestísimo proyecto no tiene punto de comparación. Pero me meto también. Es decir, todo lo que sean limitaciones, todo lo que sean coacciones, es la prueba del 9, de que estamos ante una distopía, de que estamos ante una sociedad cada vez más autoritaria, un autoritarismo donde se mezcla el uso de la tecnología de una forma despótica junto con el entretenimiento y la distracción lela. Cuando se habla de tanta censura, que es cierta, que existe y que cada vez más personas son conscientes de que existen, ese es un gran factor de impulso de la conciencia, porque avala lo que estamos diciendo,
avalan nuestras propuestas, avalan nuestras ideas, hablaban, avalan también nuestras iniciativas de cómo vivir de otra manera en esta sociedad. Para mí, en definitiva, cada acto de censura es como darnos un punto más en el marcador para decir, estos tienen razón, porque es obvio que si fuéramos cuatro locos, que lo que decimos es decir chorradas, que no tienen ningún tipo de peso y ningún tipo de significado, nadie nos censuraría. Nadie estaría preocupado de una cuenta en una red social ni de un canal, porque son simplemente gente que dicen tonterías y que no van a llegar absolutamente a nada. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Ocurre que cada vez somos más, porque no me cansaré de decirlo. Ahora contigo lo dije ya en la anterior vez que estuvimos juntos y lo digo cada vez que tengo ocasión y aprovecho también ahora para decirlo nuevamente, porque lo digo eso cada vez que puedo, que cada nueva oleada distópica, cada nuevo hecho distópico, aunque no aparezca en los grandes medios de comunicación, si tuviéramos un contador, permíteme la broma, si tuviéramos un contador de conciencia, veríamos como cada nueva ola distópica incrementa mucho el volumen de seres humanos conscientes. Es decir, podríamos llegar a la conclusión errónea, bajo la influencia de las versiones oficiales y de los medios de comunicación controlados por las grandes corporaciones, podríamos llegar a la idea errónea de que cada nueva ola distópica, la crisis financiera del año 2008 al 2012, la que estamos viviendo ahora de la mano de la crisis sanitaria, las que vendrán seguro en el horizonte al que nos vamos aproximando, que cada nueva oleada distópica lo que hace es parar la conciencia humana, retraer la conciencia humana, ralentizar el proceso evolutivo de la conciencia humana, pero eso no es verdad. Sucede todo lo contrario. Cada nueva oleada distópica es un despertador de conciencia y conforme las oleadas distópicas están siendo más fuertes, y esta es muy fuerte, más conciencias se despiertan. Yo lo estoy viviendo en mi ámbito de amistades, en mi ámbito familiares. Ciertamente hay personas, bueno, que con el mayor respeto pues no ven, muchas veces porque no quieren ver, pero cada vez son más las que empiezan a darse cuenta, cada vez son más las que empiezan a percibir la realidad de las cosas. Y la censura, insisto, y no la estoy ni mucho menos hablando a favor de la misma, por favor, pero la censura, tenemos medios suficientes, seguimos teniendo recursos suficientes, incluso sucedió en época de dictadura, como la que estoy comentando de la época final del franquismo, tenemos medios suficientes como para que sea un acicate, como para que sea un valor añadido a nuestras posiciones, a nuestros posicionamientos, a nuestras ideas y a nuestras propuestas, porque es la prueba del 9, de que no estamos locos y de que lo que estamos diciendo tiene un fundamento y tiene un basamento real. Recordamos que estamos con Emilio Carrillo, conversando en directo ahora mismo a las 6:37 de la tarde, hora de España. Vosotros también podéis participar con vuestras preguntas a Emilio. Y, por ejemplo, Carlos G. dice algo que a todos nos ronda en la cabeza, sobre todo en relación a lo que puede pasar estas Navidades. Dice, hola Alex, ¿podrías preguntar a Emilio cómo gestionar con la familia cuando todos están dormidos y no se puede hablar de nada fuera de todo este circo? Gracias. No veas cómo te entiendo, Carlos. Bueno, pues yo a Carlos le agradezco mucho la cuestión, la pregunta, y voy a utilizar dos términos. Uno de ellos lo hemos utilizado ya, el respeto, un enorme respeto. Yo creo que una forma de ganar conciencias, es decir, una forma de que las personas que están a nuestro entorno de alguna manera presten más atención a lo que es nuestra forma de ver la vida y a nuestra forma de actuar y de movernos, es el respeto escrupuloso hacia ellos. Un respeto, una tolerancia, una empatía. Yo creo que eso es un gran ganador de conciencia. Estoy convencido de que de esa manera habrá personas que están tan encerradas, que no haya posibilidad ninguna de que se abra, que abra el caparazón. Pero si hay algún resquicio en ese caparazón, ese resquicio se abrirá, no desde el discurso, no desde el intentar convencerlo, sino que, por supuesto, conozcan lo que pensamos, lo que es nuestra forma de ver la vida y lo que es la forma que tenemos de ver lo que está aconteciendo actualmente, pero que seamos enormemente respetuosos hacia ellos que lo ven de una forma radicalmente distinta. Si en ese caparazón hay alguna fisura, la forma de agrandar esa fisura y que haya ahí una especie de despertar de conciencia es el respeto. Y después, no sé si viene muy al caso, pero no puedo evitar de compartirlo ante la pregunta que Carlos ha hecho.
hay un segundo término, una segunda palabra que quiero sacar aquí a colación, que es la amistad. Vamos a ver, desde hace 2500 años, sucedió fundamentalmente en la antigua Grecia, se ha puesto en valor algo que no va en detrimento de la familia, pero es un complemento a la familia, que es la amistad. El sentimiento de amistad y la aparición de los amigos. Personas con las que tenemos afinidades. Afinidades que no surgen de unos lazos familiares que no son elegidos, sino que vienen dados precisamente por las ligazones familiares. La amistad es algo distinto. La amistad son unos lazos que surgen voluntariamente, que surgen en conciencia y que surgen por afinidad con otras personas. Pues bien, yo creo que es muy importante recordar cómo en la Academia Pitagórica o en la Academia Platónica se ensalzaba la amistad, y no en contraposición a la familia, pero sí como algo enormemente importante que yo diría que evolutivamente, y voy a ser claro en cuanto a mi sentir al respecto, que evolutivamente va más allá de la familia. Porque, insisto, la familia viene dada, los amigos, sin embargo, lo eliges tú. Y yo creo que estas Navidades es un magnífico momento, por supuesto, para compartir en familia todo lo que sea necesario y lo que cada uno vea y perciba, pero sobre todo y fundamentalmente, las Navidades, los momentos de encuentro, son momentos de encuentro para darle mucho valor a la amistad, para cultivar la amistad, porque la amistad es donde nos encontramos las almas, es donde las almas afines, donde las almas que estamos caminando de la mano en este gran movimiento de conciencia que hay en la humanidad, nos podemos plasmar y nos podemos autorregalar, regalarnos los unos a los otros. Entonces, en definitiva, yo creo que hablo de la Navidad como podría hablar del resto del año, pero que tenemos que ensalzar sobre todo, por lo menos yo quiero ensalzar en estos momentos que se habla tanto de la familia. No digo nada en detrimento de la familia, por favor, yo tengo una familia estupenda a la que quiero mucho, pero ojo, ojo, tengo unos amigos y tengo unas amistades que han sido elegidas por mí, con las que tengo afinidades álmicas y con las que puedo compartir con una profundidad y con una hondura que no puedo compartir con miembros de mi familia por mucho cariño que le tenga a esos miembros de la familia. Si Pitágoras y Platón lo hizo, creo que nosotros también, desde luego, debemos ensalzar un poquito el elemento de la amistad, de la que se habla muy poco actualmente, ¿eh? De la que se habla muy poco actualmente. Incluso con este famoso tema, el término no este que han lanzado de allegados, ¿no? Que ha dado tanto que hablar, se quiere huir de la palabra amigos, porque la amistad, insisto, son encuentros de almas. Claro. Amistad es amor y es lo opuesto a miedo, que es la palabra que ahora mismo interesa ensalzar e inocular en toda la gente. Eso sí que es un virus, el virus del miedo. Eso sí que es una auténtica pandemia con todo lo que está pasando. El problema, ¿sabes cuál es, Emilio? Yo en mi caso, yo tengo un amigo con el que siempre nos vemos en Navidades, somos 4 amigos de toda la vida, y estas Navidades, pues él no vendrá con nosotros, no podremos hacer la cena habitual que hacemos siempre todos los años porque, no por él, sino porque sus padres tienen mucho miedo y no quiere que coja ningún virus. Y le han prohibido, y mira que él ya es mayor de edad, tiene más de 30 años, pero le han prohibido reunirse con otras personas que no estén dentro de su burbuja. Y él les hace caso, es decir, hace caso al miedo, en vez de dejarse llevar por el amor de poder ver a sus amigos. Y esto está pasando también en otros grupos, ¿no? Que como ahora todos tenemos que estar en una burbuja y no salir de ahí, pues difícilmente vamos a poder reventar esas burbujas, ¿no? No es fácil. Bueno, hay que intentarlo y a lo mejor no se puede romper todas las burbujas, pero está en nuestra mano romper burbujas, rompamos las que podamos. Y aquellas que podamos, pues bienvenidas sean, y las que no podamos romper ahora, pues las intentaremos romper más adelante. También ten en cuenta que a veces la cerrazón, que tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Que está en todos los seres humanos, también en mí, nos invita a una especie de todo o nada, ¿no? De todo o nada, ¿no? Y la vida no es todo o nada. No puedo hacer 10, pues no hago nada, ¿no? Hombre, no. El que no puedas hacer 10 no significa que te quedes en cero. Si puedes hacer 4 haz 4, si puedes hacer 7 haz 7. Yo creo que tenemos que aplicarnos esa máxima de vida que el famoso chamán tolteca Miguel Ruiz, cuando escribió ese famoso libro de los 4 acuerdos,
de los 4 acuerdos para vivir la vida con plenitud, uno de ellos es precisamente haz lo máximo que puedas. Y hacer lo máximo que puedas no significa hacer 10. Si puedes hacer 7, haz 7. Si puedes hacer 4, haz 4. Entonces, si podemos romper 7 burbujas, rompamos 7 burbujas, aunque no podamos romper 10. Y si nos tenemos que conformar con romper 3, pues romperemos 3. Dicho sea, ese término romper con el mayor cariño y con el mayor amor del mundo. Fíjate lo que dice por aquí, dice Misterios, hace una aportación muy interesante, que es un tema que yo también quería tocar con Emilio en esta entrevista. Dice, las grandes corporaciones controlan el mundo, estamos de acuerdo, y nosotros ahora somos sus fieles, pero llegará un momento en que ya no nos necesiten y prescindirán de nosotros. Ahí será entonces cuando empiece esta sociedad distópica. Ya lo estamos viendo, ¿eh? La mano de obra. Se está perdiendo la mano de obra humana, sustituida por la robótica. De hecho, parece que es ahora la tendencia, ¿no? Para ser realmente alguien moderno, innovador, tienes que poner robots en vez de seres humanos a trabajar, ¿no? En tu empresa. Y cuanto más robótica tengas, mejor. Pero luego te dicen, no, es que la robótica servirá también para crear nuevos empleos, pero lo cierto es que la robótica, la inteligencia artificial, que ya está entrando en nuestras vidas, va a hacer que muchas personas pierdan su empleo y que no puedan volver a incorporarse al mercado laboral. ¿Qué va a pasar ahí, Emilio? Dentro del proyecto y los autores que hemos recopilado artículos y textos, uno de ellos es Yuval Harari, ¿no? Este famosísimo ensayista con obras como Homo Deus, Homo Sapiens, 21 lecciones para el siglo XXI, cuyos libros traducidos a todos los idiomas se venden por millones. Yuval Harari concedió hace escasamente 1 mes y medio o 2 meses una entrevista donde se le pregunta exactamente esto que tú has planteado. Bueno, que has planteado a través de lo que ha planteado a su vez Misterio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la población humana, lo que tiene que ver con el futuro del empleo. Y él dice algo con el que coincido absolutamente. Dice, nadie tiene hoy capacidad de prognosis para saber lo que va a pasar dentro de 5 años, no de 50. Iniciábamos este encuentro con las Navidades del 2044, ¿verdad? Bueno, dice Yuval Harari, y yo estoy de acuerdo que nadie tiene capacidad de prognosis para decir lo que va a acontecer en los próximos 5 años, en ningún ámbito de la vida humana y, por supuesto, tampoco en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, con el empleo, etcétera, etcétera. Son tantas las incertidumbres, son tantos los interrogantes que cualquier intento de hacer un planteamiento, ¿no?, de prognosis es simplemente posiblemente una pérdida de tiempo y en cualquier caso es un brindis al sol porque no hay datos ciertos como para poderlo hacer. Y a partir de ahí, él dice que como esa es la realidad, que no hay posibilidad alguna de saber por dónde van a ir las cosas en un tiempo mediano, como son los 5 años, lo único que está en nuestra mano hacer es reinventarnos como personas. Y ese reinvento como personas, Harari no lo expresa en estos términos porque él habla de la importancia de serenar nuestro mundo emocional, nuestro mundo mental, el papel de la inteligencia emocional. Y yo aprieto un poquito más los tornillos y tiene que ver con la consciencia. El momento es un momento de reinventarnos personalmente. No es el momento, bajo ningún concepto, de venirnos abajo, de tener miedo aunque digamos que no tenemos miedo, que no nos pueda la inseguridad, que no nos pueda la incertidumbre, que no nos puedan los interrogantes, que no nos dejemos atrapar por las dudas. Las dudas tenemos que convertirlas en factores creativos de impulso para indagar y para investigar. Los problemas no existen, los problemas son trampolines que tenemos a nuestra disposición para crecer personalmente y desarrollar nuestra consciencia, que no nos dejemos aturrullar, que no nos dejemos desmerecer como personas, que utilicemos todas esas fuerzas que nos tiran en el sentido negativo para polarizarlas y convertirlas en alta vibración a favor de mi consciencia y a favor de la consciencia de los demás. Y no nos dejemos atemorizar. Además, para colmo, esta gente, y eso es mi modesta aportación con relación a lo que puede ser el devenir del volumen de población humana, esta gente, los que manejan, los que están detrás de esa élite, los que están en su núcleo duro, los que están en la cúpula de la élite, les puede el afán de dominio. Me explico mejor. Ellos quieren súbditos, ellos quieren borregos, y cuanto más, mejor.
yo no hago mía la tesis de que la élite quiere disminuir la población humana. No hago mía esa tesis, porque ellos, cuantos más tengan a su servicio, cuanto mayor sea el rebaño, más satisfechos y más contentos en su visión distópica de la vida van a estar. Cosa distinta es que en su distopía, en su psicopatía, en sus comportamientos egoicos provoquen conflictos que den lugar, por ejemplo, a acontecimientos bélicos que disminuyan la población humana. Pero me he negado siempre, porque así lo siento con claridad, a aceptar que el planteamiento y el objetivo de ellos es la disminución de la población humana, porque ellos quieren el rebaño cuanto más grande mejor, porque se consideran más importantes, porque como están obsesionados con el dominio, el control y el poder, cuanto mayor sea la masa sobre la que dominan y controlan, más distópica y psicópicamente contentos y satisfechos están al respecto. Claro, no es una cuestión solo económica, es una cuestión de poder. Y cuanto más gente pueda estar bajo mi poder, pues más satisfecho estaré. Tampoco hay que obviar que esos borregos son borregos consumidores, es decir, que de repente no se van a cargar a la mitad de la población mundial y que de repente se deje de consumir, porque el sistema es un sistema capitalista y parece que estamos condenados a vivir eternamente en el sistema capitalista. Voy a preguntar a Emilio Carrillo, sobre todo por su faceta de economista. ¿El capitalismo se va a acabar? ¿Vamos a pasar a una nueva manera de economía? ¿Pueden convivir dos tipos de economía diferentes en el mismo mundo, en el mismo planeta? Porque yo lo que estoy viendo es con una bifurcación, ¿no? Una creación de dos mundos o dos realidades en que habrá unas personas que vivirán de una manera y otras que vivirán de otra. No sé si es que quizá en un futuro podamos volver al trueque, al intercambio de servicios. No lo sé, pero yo tampoco veo que el capitalismo vaya a durar mucho más. No lo sé, ¿eh? Hombre, mi percepción como economista, economista con muchos años de trayectoria en docencia universitaria, en trabajos académicos, en libros, es que el capitalismo terminó hace ya un tiempo. Es decir, no es que el capitalismo vaya a terminar, el capitalismo terminó ya hace un tiempo. Yo creo que, desde luego, antes de que llegáramos al siglo XXI, el capitalismo había terminado. Y se ha configurado algo nuevo, algo que es distinto, algo que es diferente, que todavía no tiene denominación siquiera, porque posiblemente aquellos que podrían dar plataformas como para que tuvieran algún tipo de nombre no facilitan precisamente el que tengan nombre. Pero lo podríamos resumir con la expresión economía mundo. Es decir, hoy lo que impera en el sistema socioeconómico global, tecnológico que tenemos, es la economía mundo. Y la economía mundo ni es capitalista ni no capitalista, es la economía mundo. Es decir, es un mundo en el que todo pivota en torno a la economía. Y todo es todo. La vida entera de las personas, todo lo que se mueve. Hubo una época, pongamos por caso, finales del siglo XIX, donde hubo un movimiento artístico que tuvo como lema el arte por el arte. Pues bien, hace mucho tiempo que el arte se ha mercantilizado. Los maravillosos amigos que tengo, amigos y amigas, pintores, escultores, artistas de muchas facetas, me dicen: mira, Emilio, mi ámbito de libertad se queda en mi estudio, solamente en mi estudio, porque fuera de mi estudio lo que hay es una enorme reglas de mercantilización que o la acepto o no la acepto. Esa es mi elección, pero desde luego, si quiero ir por el camino de la venta, si quiero ir por el camino del éxito en ese mundo del arte, tengo que pasar por esas reglas que son puramente economicistas y mercantiles. El arte, en su faceta genérica, es un buen ejemplo de cómo prima la economía. Otro buen ejemplo de cómo prima la economía lo encontramos en la política. Hubo una época, en el siglo XX, donde desde la política se aspiraba a transformar el sistema socioeconómico. Eso hoy suena a broma, es un imposible. Hoy día la política es un instrumento más al servicio de esa economía mundo y al servicio de los intereses que están detrás de esa economía mundo. No hay ninguna posibilidad de una política que transforme la economía, sino que la política está totalmente al servicio de esa economía. Es que incluso en nuestra vida nos tendríamos que dar cuenta cómo se ha introducido la economía en nuestros comportamientos, en nuestros ámbitos de vida. Y eso es un tema que deberíamos verlo especialmente, porque está lo que tiene que ver con las artes, lo que tiene que ver con la política nos puede parecer muy lejano, pero lo que son mis hábitos de vida, eso depende de mí. Y esos hábitos de vida se han llenado de esa economía mundo.
se han empezado a llenar a través de la sociedad de consumo y cuando yo hago mío el consumismo. Se han empezado a llenar a través del crédito y cuando yo hago mío el crédito y me meto en esa raza de deudores de la que también habló Zygmunt Bauman. Cuando confundimos valor y precio, decía Antonio Machado en uno de sus maravillosos poemas, no confundamos valor y precio. Hoy yo, tú, todos confundimos valor y precio porque la economía mundo nos ha hecho que no lleguemos ni siquiera ya a darnos cuenta que las cosas que tienen realmente valor no tienen precio. Llegan las Navidades, pensamos en regalos. ¿Alguien piensa en un regalo que tenga tanto valor que ni siquiera tenga precio? No, es como si nos hubieran vendado los ojos y estamos empeñados en hacer regalos que valgan euros, creyendo además que cuanto más euros valga el regalo, mejor será el regalo para nuestro ser querido, para nuestro amigo, para nuestro familiar. Y eso no es verdad, porque las cosas que de verdadmente valen tienen tanto valor que no tienen precio. La escucha, el acompañamiento, la compañía, el pasar un rato juntos, el dar un paseo por un parque, el salir a dar un paseo por la montaña o por la playa, el ver un amanecer, el ver un atardecer, el darse la mano, el escuchar juntos música, eso no cuesta dinero y tiene tanto valor, es tan importante porque llega a lo más íntimo y es lo que permite realmente una conexión de corazón a corazón, una conexión de alma a alma, pero cosas como esa las hemos olvidado. No me quiero enrollar más. Con las artes, con la política, con nuestros hábitos de vida, he querido poner como botones de muestra que ponen de manifiesto que hoy estamos ya en un tipo de economía, en un tipo de sociedad que no es capitalista, es la economía mundo. China no es estrictamente capitalista, tiene una norma de funcionamiento y un sistema de funcionamiento que no es capitalista y dentro de muy poco tiempo va a ser la primera potencia económica mundial. Tenemos que ir rompiendo esos esquemas. Los imperios que hoy dominan el mundo no son imperios territoriales. China va a ser la primera potencia económica del mundo. Estados Unidos todavía lo es, pero lo que está detrás realmente, lo que domina realmente la economía, no es ni China ni Estados Unidos, son las grandes corporaciones transnacionales. Las 10 grandes multinacionales mueven más recursos que 180 países de los 193 que se sientan en Naciones Unidas. Esa es la nueva realidad. La aparición de un nuevo tipo de imperio, el hecho de que el 1% del 1% de la población mundial posee más recursos, más riqueza y más patrimonio que el 99,99% restante. Y esta economía mundo que gracias a la revolución científica y tecnológica que podría servir para liberar al ser humano y para que tuviéramos una calidad de vida, liberándonos de vendernos como fuerza productiva, lo están dirigiendo para todo lo contrario, para una mayor esclavitud, intentando convertirnos en esclavos integrales. Pero no lo van a conseguir, simplemente porque la llama humana, la llama de la conciencia, tiene una enorme potencia. Y por mucho que intenten enfriarnos, por mucho que intenten confundirnos, yo no tengo ningún tipo de dudas, porque lo estoy viendo cotidianamente en multitud de facetas, no tengo ningún tipo de duda que esa llama está, aunque se esté tapando, cada día tiene más fuerza y brilla con más vigor. ¿Y qué podemos hacer, Emilio, para que esa llama arda, pero arda bien, bien alto y brillante? Pues ¿Qué podemos hacer? Es enormemente sencillo. Una práctica de vida. ¿Cómo vives? Ya está. Es así de sencillo. Soy más claro. Que hay una élite que domina el sistema socioeconómico es una obviedad. Multitud de datos lo avalan. Es una obviedad. Bien, ellos quieren que vivamos de una determinada manera. Por sus intereses, por sus objetivos, por su afán de dominio, de control, de mantenernos dormidos, etcétera, 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 quieren que vivamos de una determinada manera. Quieren que tengamos un estilo de vida estresante, basado en el culto a la velocidad. Quieren que tengamos una forma de acercarnos a la vida basada en el consumo, en el consumismo ciego, en una alimentación que afecte y maltrate a los otros reinos de vida y al reino animal. Quieren que nos relacionemos con los demás intentando imponer nuestro criterio, intentando llevar siempre razón y querer dominar a los que están en nuestro entorno, que vivamos siempre con turbulencias emocionales y mentales, que no seamos capaces de mantener unos ratos de silencio, de sosiego y de encuentro con nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Así nos quieren. Pues bien, a partir de ahí, yo voy a vivir como yo quiero vivir, no como ellos quieren que vivan, sino como yo quiero vivir. Y eso significa que conscientemente adopto un estilo de vida distinto
y siempre hay margen de maniobra. Del 0 al 10, como decía antes, siempre hay margen de maniobra. Hay personas que me dicen, pero Emilio, es que mi trabajo, las relaciones familiares me obligan a tener un ritmo. Perfecto, pero siempre puedes aminorar ese ritmo. Aminóralo en todo lo que sea posible. Introduce en tu día a día espacios de silencio, espacios de pausa, espacios de respiración consciente. De la misma forma que vas al servicio a hacer pipí varias veces al día, busca los huequecitos para encontrarte contigo mismo, para serenarte, para respirar, para que ese ritmo de vida no pueda contigo, ese ritmo de vida basada en el culto a la velocidad. Cuida tu alimentación, que sea una alimentación lo más consciente posible. Intenta no dañar a otras formas de vida a la hora de alimentarte. No te dejes hundir en el consumismo ciego. No te dejes crear necesidades artificiales. No las hagas tuyas, las que intentan que te convencen para que las hagas tuyas. No las hagas tuyas. Intenta vivir con austeridad, lentitud hacia el estilo de vida y austeridad en cuanto a nuestros hábitos de consumo. Dos palabras malditas en el momento actual porque la élite quiere que sean malditas, la lentitud y la austeridad. En las relaciones con los demás no impongas. Por supuesto, expon tu criterio, pero exponlo, entre comillas, deportivamente, dándole valor a las opiniones de los otros, sabiendo que nos enriquecemos los unos a los otros cuando los criterios son distintos. Por tanto, no impongas, no intentes llevar razón. Y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, obsérvate, percibe por dónde va tu mundo emocional, percibe por dónde va tu mundo mental, ve aprendiendo a gestionar tus emociones, a gestionar tus pensamientos para mantenerte siempre en el estado más calmado y más sosegado posible. Y puedo seguir durante muchísimo tiempo, pero estaría hablando siempre de lo mismo en respuesta a tu pregunta. No se trata de hacer grandes cosas. Aquí no tenemos que subirnos a la Torre Eiffel y poner una bandera de no sé qué, ni tenemos que lanzar un cohete que vaya a no sabemos dónde. No, si el tema es muy simple. El tema es que yo y tú y el otro en nuestra vida vivamos en coherencia con lo que somos, no de la forma que ellos quieren que vivamos. No bajo sus dictados, sus paradigmas, sus pautas, sus normas, sus hábitos. No. Conforme a lo que yo siento internamente, en mi corazón, en mi alma, el término que cada uno quiere utilizar, y vivir en coherencia con eso. Ya está. Y eso es lo que está pasando. Cada vez hay más personas que están quitándose esos implantes, porque esos hábitos, esos paradigmas de la élite los tenemos metidos como sistemas de creencia, los tenemos metidos como implantes. Y cada vez hay más personas que nos estamos quitando esos implantes y que empezamos a vivir de una manera distinta. Y la gran pregunta es, ¿y si yo vivo de una manera distinta, de verdad eso va a servir para algo? Pues claro que va a servir para algo. Tener en cuenta que hay un término clave en una tradición espiritual que es el cristianismo, que habla del surgimiento de una nueva humanidad. Y cuando se habla del surgimiento de una nueva humanidad, en los textos cristianos no se habla de la segunda venida de Cristo. No. El término que se usa, el término que se utiliza es parusía. Se dice que la llave que abre el paso a la nueva humanidad es la parusía. Y la parusía es un término que etimológicamente significa presencia. La presencia. Haz presente. La nueva humanidad no hay que inventarla. La nueva humanidad no tenemos que comprarla, no tenemos que ir a otro planeta a buscarla, ¿no? La nueva humanidad la tenemos dentro. Está en ti, está en mí, está en cada uno de nosotros. Y lo que nos corresponde es algo tan sencillo como para que en la medida de mis posibilidades yo la voy a poner en mi vida. Yo la voy a traer a mi vida. La voy a hacer presente en mi vida. Y cuando seamos muchos y cada vez somos más, que eso lo llevemos a cabo, se producirá esa parusía. Y aunque parezca absolutamente increíble, todo el enorme tinglado que está montado se irá cayendo por sí solo ante la presencia cada vez mayor de una multitud de conciencias que sin ningún tipo de violencia, de una forma respetuosa, amorosa, armoniosa, vivimos simplemente de otra manera. Y buscamos además la forma, como esos primeros cristianos a los que antes me refería, buscamos la forma para vivir con conciencia en nuestra vida cotidiana a cada instante de nuestra vida. Como tú dices, Emilio, hay cada vez más personas que están despiertas, que viven en conciencia, viven en presencia, y algunas de ellas incluso se están organizando para crear como microsistemas dentro del sistema o al margen del sistema. Mónica Santisteban te hace una pregunta muy interesante. Dice, Alex, ¿puedes preguntar a Emilio qué opina de las ecoaldeas como solución futurista para vivir en conciencia? Yo añado, hay proyectos ya de ecoaldeas en España
que van a optar por la autosuficiencia en todos los sentidos, ¿eh? Autosuficiencia alimentaria, energética, porque lo que se pretende es desconectar del sistema para que los tentáculos del sistema no los puedan afectar y que puedan vivir pues como una realidad o una vida alternativa. ¿Qué opinas, Emilio, sobre estas ecoaldeas que al parecer se están empezando a abrir y a crear en buena parte del mundo? Bueno, lo que puedo compartir contigo al hilo de esa cuestión que se ha formulado no es una opinión, es una vivencia, en cuanto que tengo el placer de conocer muy bien el mundo de las ecoaldeas y en particular gracias a una ecoaldea que está localizada cerca de donde resido, en la provincia de Sevilla, en el término municipal de Castilblanco de los Arroyos, hay una ecoaldea que surgió allá por 1985, es decir, que tiene ya una trayectoria bastante importante, que es la ecoaldea de Los Portales, y a través de Los Portales he podido conocer, a través de mi amistad con los miembros de esa ecoaldea, de mi convivencia con los miembros de esa ecoaldea, he podido conocer lo que es la red ibérica de ecoaldeas, he podido conocer la proliferación de esas ecoaldeas en cada vez más puntos, no solamente de la península ibérica, sino del mundo entero, lo que es la red europea, lo que es la red mundial de ecoaldeas. Y efectivamente, lo que está detrás de todo ello, tú lo has señalado muy certeramente, son personas con conciencias que viven con una autenticidad enorme esa conciencia y que lo intentan llevar a cabo alejándose del mundanal ruido, entre comillas, del que hablaba Fray Luis de León, y siendo muy conscientes en su vida cotidiana a través de la autogestión, es decir, a través de la consecución de que desde la energía a los alimentos todo surge de su propia labor, de su propia mano de obra, entre comillas, y han sido capaces, por tanto, de romper todos los hilos con esa economía mundo a la que hacíamos referencia hace un momento. Por tanto, todo lo que puedo hablar de esos ecoaldeas, tengo también en la cabeza ahora ese maravilloso proyecto que es el proyecto Ocouso en Samos, en la provincia de Lugo, que está poniendo en marcha mi buen amigo Javier León. Están proliferando muchísimos este tipo de iniciativas. Dicho esto, que por tanto, matrícula de honor para todo lo que tiene que ver con la ecoaldea, desde, insisto, no una opinión, sino lo que es el conocimiento cierto, directo, de lo que hacen, cómo funcionan, cómo gestionan, y del hecho de que cada vez son más personas, fundamentalmente jóvenes, los que hay una red de voluntariado que se mueven por el mundo, van de ecoaldea en ecoaldea, van apoyando esta forma de vida y se van sumando a esta forma de vida. Dicho esto, que por tanto, repito, matrículas de honor y todos los parabienes y todos mis mejores deseos y mi mejor valoración para la ecoaldea. Dicho esto, también podemos vivir la fraternidad consciente, porque eso es lo que hace una ecoaldea, vivir una fraternidad consciente. También podemos vivirla sin vivir juntos, que no se nos olvide eso, porque hay personas que me dicen, pero Emilio, yo es que por mi situación me es imposible, no me es implanteable no el irme a vivir a una ecoaldea por mi actividad laboral, por mis obligaciones familiares o simplemente por mi forma de ver la vida, no cabe el irme a vivir a una ecoaldea. Ahora bien, el generar círculos de fraternidad conscientes, por llamarlo de alguna manera, no me estoy inventando ahora ninguna propuesta, pero por llamarlo de alguna manera, círculo de fraternidad consciente, eso está en nuestra mano. Entre personas que vivan, por ejemplo, en una misma ciudad. En la ciudad de Sevilla, un grupo de personas viviendo cada uno en nuestro domicilio, bien en Sevilla ciudad o en el área metropolitana, hemos puesto en marcha una iniciativa que es Sevilla Consciente, que se organiza en foros que tocan muchos temas, desde lo que tienen que ver con la ayuda a los más necesitados, a lo que tiene que ver a la protección del mundo animal o lo que tiene que ver con las tecnologías, foros donde cada vez se aglutinan más personas y que a través de las nuevas tecnologías precisamente, pues nos mantenemos en comunión y nos mantenemos en unión. A veces tenemos, cuando podemos, encuentros personales, pero estamos siempre en red, estamos siempre conectados y estamos siempre apoyándonos con iniciativas que tengan que ver para que en la ciudad de Sevilla todo lo que se vaya gestando, todo lo que se vaya haciendo, tenga cada vez más conciencia. Y ponemos nuestro granito de arena y hay entre nosotros unas relaciones de fraternidad. Y hay muchos grupos que están funcionando así. Yo conozco grupos de mujeres, por ejemplo, que llevan a cabo una labor preciosa de fraternidad consciente y que viven las unas de las otras no a decenas o a cientos, sino incluso a miles de kilómetros de distancia. Y son capaces de mantener una vida en comunidad. En comunidad, insisto, consciente, en comunidad, no en el sentido estricto de convivencia, sino en el sentido mucho más amplio. Esto también lo posibilitan las nuevas tecnologías. Lo que quiero decir, por tanto, es que
la comunidad fraternal, las comunidades conscientes fraternales están a nuestro alcance, sea cual sea nuestro estilo de vida o nuestra querencia o deseo de estilo de vida. Desde luego, lo que son las ecoaldeas son una magnífica plasmación que alabo abiertamente, pero también abro esa vía de otro tipo de relaciones, otro tipo de círculos que también son conscientes, también se basan en la fraternidad y que pueden llevar a cabo una acción colectiva maravillosa en ámbitos de acción muy específicos y que con la tecnología como telón de fondo rompen distancias físicas total y absolutamente. Sevilla Consciente, aquí me dicen también en el chat que hay un Sabadell Consciente, me consta que en Barcelona también hay algo parecido, que se llama así Barcelona Consciente, pero claro, esto hay que darlo a conocer y tenemos que crear redes de apoyo precisamente para eso. ¿Para qué? Para que ese grupúsculo de poder, los 4 de siempre, los oscuros, llamadlos como queráis, ellos juegan su juego, se lo pasan muy bien, se divierten, pero que nosotros no caigamos en la trampa de ese juego, es decir, que no juguemos ese juego. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos entre todos. Una red de apoyo consciente, despierta, y eso lo podemos crear ya. Es decir, no hace falta esperar a que algún político líder se le encienda pues la bombilla, ¿no? No. Uno mismo lo puede hacer. Es que puedes empezar por amigos o incluso en este programa. Mira, los que están en el chat siguiendo el programa pueden crear una red de apoyo entre ellos, que me consta que así es. Sé que entre ellos hay una red que se apoyan y se ayudan. Es decir, es el momento de ese despertar y de pasar a la acción. Porque, y en esto Emilio, no sé si estará de acuerdo conmigo, está muy bien meditar, si hay que meditar, tenemos que, obviamente, ralentizar esa velocidad. El sistema nos quiere que lo hagamos todo muy rápido, ¿no? Que no tengamos tiempo para pensar, que solo tengamos tiempo para consumir y descansar lo suficiente para poder ser rentables, funcionales y estar en la rueda del hámster, ¿no? Y no salir de allí. Pero aparte de la meditación también necesitamos, Emilio, acción. Y está muy bien que hay iniciativas como esta de Sevilla Consciente, las ecoaldeas, cosas que quizá antaño se intentó y no cuajaron. Yo creo que ahora es el momento. No sé si coincide también con el cambio de era, que entramos en la era de Acuario, y todas estas energías están facilitando que haya nuevas maneras de relacionarse, más libres, en contraposición a este control social que nos están imponiendo. Mira, nuestro proceso consciencial es a través de una cadena de vidas. Nuestra alma no encarna una vez. Yo estoy absolutamente convencido, como han enseñado tantos maestros y maestras, de que llevamos a cabo una cadena de vidas. Puede ser que en una vida o en 2 vidas, tu alma, en su propio proceso evolutivo, requiera un retiro. Es decir, requiere una vida contemplativa, requiera una vida de alejarse del ajetreo cotidiano, porque forma parte del proceso de tu alma. Ahora bien, eso se hace para volver otra vez a la acción. Es decir, es como coger fuerzas, ganar en fortaleza para volver de nuevo a la acción. Lo que quiero decir con esto es que la consciencia o va unida a la acción o no es consciencia. Es otra cosa, pero no es consciencia. Y eso se ha enseñado siempre. Eso se ha enseñado en las escuelas de misterio. Estaba presente en los misterios eleusinos. Se ha enseñado en las academias pitagórica y platónica a la que anteriormente hacía referencia. Y lo han enseñado todos los maestros y maestras. La consciencia conlleva acción. La palabra consciencia en castellano, que como sabemos hay otra que es conciencia, no ha estado bien articulada en el diccionario de la Academia Española de la Lengua hasta tiempos muy recientes. No sé qué académico fue ponente como para definir la consciencia tal como se define actualmente en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Pero chapó para el que lo hizo o para que lo hicieron, porque han recogido muy bien el testigo de lo que la consciencia genuinamente es y significa. Y cuando uno lee el diccionario, en sus primeros apelativos de la consciencia, recoge ese testigo. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuál es ese testigo? Pues muy simple, que la consciencia primero es la capacidad de conocimiento de uno mismo. Conócete a ti mismo. Date cuenta de que aparte de tu apariencia hay una esencia. Conoce tu apariencia, tu ámbito físico, tu ámbito emocional, tu ámbito mental, armonízalo, equilíbralo, pero sobre todo y fundamentalmente date cuenta en el conocimiento de ti mismo que hay algo imperecedero,
con el nombre que cada uno le quiera dar, una esencia que está más allá de la apariencia. Lo primero que tiene que ver con la conciencia es el conocimiento de uno mismo. Pero junto con eso está el conocimiento de la realidad que te rodea. Eso forma parte de la conciencia. Tienes que conocer la realidad que te rodea. Tienes que indagar, tienes que buscar. Buscas y hallarás, llamas y se abrirán puertas, pero tienes que ponerte en acción. Tienes que conocer la realidad que te rodea. Una persona consciente no es una persona que se está mirando a sí misma y que se olvida del mundo. Buda vivía en un palacio. Siddhartha Gautama Buda vive en un palacio y abandonó el palacio para meterse en el mundo. Jesús de Nazaret, para mí el maestro de los maestros, hizo una vida pública de inmersión por completo en la vida cotidiana. No paraba en su vida pública de ir para un sitio para otro en una continua acción. Hay que conocer la capacidad. La conciencia es la capacidad de conocerse uno mismo, que tiene que ver con lo interior, y una capacidad de conocimiento de la realidad que nos rodea, dice el diccionario, que tiene que ver con lo exterior. Y a partir de ahí, lo tercero y último, lo interior, lo exterior y el equilibrio entre ambos, el equilibrio entre lo interior y lo exterior. Me conozco a mí mismo, indago y conozco cada vez lo mejor posible la realidad que me rodea y a partir de ahí actúo en esa realidad desde lo que soy. No desde lo que quieren que sea, sino de lo que yo soy. Interactúo con esa realidad desde el conocimiento de mí mismo. Y esto pone muy bien en su sitio lo que la conciencia es. Porque, ojo, la conciencia no significa ni ladearse hacia lo interior, ni ladearse hacia lo exterior. Significa andar a la vez y en equilibrio en lo interior y lo exterior. Y si una persona se ve a sí misma que se está escorando hacia lo interior o se está escorando hacia lo exterior, se está escorando lo interior porque está muy pendiente de ese conocimiento propio, pero está olvidando el conocimiento y la acción en el mundo. O inversa, está muy metido en la acción en el mundo y eso va en detrimento de ese reconocimiento de lo que realmente somos. Si vemos que eso sucede, hay que recuperar el equilibrio. Y el equilibrio está en ese justo medio del que hablaba Aristóteles, que es ese punto exacto de armonía y de equilibrio entre lo interior y lo exterior. Por tanto, toda esta parrafada que te acabo de largar es para llegar a lo que tú ya apuntabas, que por supuesto que sí, la conciencia es acción y si no hay acción en la conciencia, no es conciencia. Conciencia, armonía, equilibrio, espiritualidad. Hasta hace poco creíamos que solo existía un tipo de física, que era la física materialista. Ahora vemos que está la física cuántica. La física cuántica que explica fenómenos relacionados, ¿no?, habitualmente con lo paranormal, con el más allá, con lo invisible, ese mundo espiritual que aunque algunos científicos se nieguen a explicarlo o digan que no hay explicación, eso no quiere decir que no exista. Y eso también es algo importante en este despertar de la conciencia que todos estamos viviendo, porque a este despertar de la conciencia le están acompañando, por ejemplo, muchos fenómenos de avistamiento, por ejemplo, ya no solo ovni, apariciones también, contacto con los ancestros. Mira, por ejemplo, Fátima, que es una seguidora habitual del programa, dice: Emilio, le quiero explicar un sueño que he tenido, cómo vi a mi madre flotando y cómo se agarró a mí dándome besos y yo a ella. Y le decía: mamá, está muerta. Y me decía: ráspame, cariño, a ver si estoy muerta. Estoy en otro sitio mejor. Es decir, saber que existen otras realidades, que existe esa visión espiritual del ser humano, también nos lleva al despertar. Es decir, tenemos que trascender, ¿no?, un poco el concepto materialista de la vida y del mundo. La interacción es absoluta entre todos los planos. Primero, hay muchos planos de vida. Y esos planos de vida, además, están en este, es decir, están entremezclados con este. No podemos percibir esos otros planos, esas otras dimensiones como cosas que están alejadas, ¿no? Yo recuerdo esa máxima del famosísimo libro La rebelión de los brujos, cuando decían: hay otros mundos, pero están en este, porque están todos entrelazados. La realidad es que nosotros percibimos el mundo y es todavía en el punto evolutivo humano es comprensible, hay que respetarlo y hay que tener empatía. En el punto evolutivo humano concebimos la vida primero desde una conciencia propia, una conciencia personal. A partir de ahí, una conciencia colectiva y cada vez elevamos más la mirada. La realidad es que lo que existe es una gran conciencia cósmica
que tiene como elemento fundamental la unicidad que se plasma en una tremenda diversidad. La unicidad que se plasma no en el uniformismo, sino en una tremenda diversidad. Pero toda esa diversidad apabullante de este universo de 93.000 millones de años luz con entre 1 y 2 billones de galaxias, esta diversidad apabullante tiene y forma parte de una misma consciencia cósmica. Esa consciencia cósmica va como si fueran ramas y hojas que le van saliendo al árbol, se va manifestando de muchas maneras. Y aquí donde vivimos hay una consciencia planetaria. La Madre Tierra es un ser vivo, hay una consciencia planetaria. Y dentro de esa consciencia planetaria están las consciencias de todas las formas de vida, entre ellas la forma de vida humana, que tiene un consciente colectivo. Y dentro de ese consciente colectivo está el consciente personal de cada uno de nosotros. Pues bien, esto está en retroalimentación continua. Cada vez que una persona da un paso en su consciencia personal, eso afecta a la consciencia cósmica, afecta en positivo, interactúa en positivo en la consciencia cósmica. Pero claro, esa consciencia cósmica se está alimentando continuamente de todos los movimientos de consciencia que hay en todo el universo. Y aunque parezca increíble un movimiento de consciencia que pueda haber en la galaxia Andrómeda, repercute en la consciencia del planeta Tierra, en el consciente colectivo de la humanidad y me ayuda en mi propio proceso consciencial. Estamos viviendo un momento que me apasiono cuando lo hablo, se me habrá notado en algunas fases de nuestro encuentro, que es francamente histórico, que es para estar realmente entusiasmado. No es el momento de dejarnos languidecer, aturdidos por lo que está sucediendo, ¿no? Es el momento de la luz, es el momento del despertar, es el momento de darnos cuenta que se están cayendo las barreras, que se están cayendo las paredes. Desde el punto de vista social estamos viviendo la sala de los espejos. Todo empieza a estar a la vista para el que quiera ver. Y desde el punto de vista de planos, de dimensiones, cada vez las barreras se van a caer más. Ese ejemplo precioso, ¿no?, de un alma que está en el plano de luz y se comunica con un alma que está en este plano físico, porque realmente la vida es una, no son cosas distintas, y hay una vida en el plano de vida físico, en la habitación física, y hay una vida en el plano de luz, que es otra habitación, la habitación del plano de luz, y hay una comunicación entre ambas habitaciones. No vivimos en casas distintas, son habitaciones de una misma casa. Y lo mismo ocurre con esas civilizaciones que denominamos extraterrestres y que son civilizaciones que tienen una comunión consciente con nosotros y que hace mucho tiempo que nos acompañan. Y nosotros a nuestra manera, aunque no tengamos conciencia, lo acompañamos a ellos porque también jugamos un papel en el colectivo consciente al que vengo haciendo referencia anteriormente. Es un momento de verdad absolutamente apasionante para el que quiera vivirlo con pasión, claro. Al que quiera vivir todo esto como un momento en donde no me dejan, no puedo, bueno, si ese es el lema, el no puedo, no me dejan, pues evidentemente tú mismo te estás coaccionando y directa o indirectamente está haciendo tuyo ese miedo. Creo que es el momento de dar un salto hacia adelante, lo estamos dando, y como se dice tan maravillosamente en la película Braveheart, en lo que William Wallace, el libertador de Escocia, lo que le dice su padre en un sueño cuando era pequeñito: Wallace, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Wallace, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Este es el momento de darnos cuenta que nuestro corazón es libre y que tengamos el valor de hacerle caso. Y eso supondrá la explosión de conciencia que estamos poniendo en marcha entre todos, más allá de las apariencias. Me encanta esa frase. Nuestro corazón es libre, tengamos el valor de hacerle caso. Emilio, ha sido un placer, la verdad, charlar contigo. Estoy seguro porque además lo dicen en los diferentes chats que tengo abiertos ahora, de que esta conversación va a ayudar a muchas personas a despertar, a tomar conciencia, a tomar presencia, a dejar de ser víctimas y empezar a ser líderes de su propia vida, amos y dueños de su destino, porque todos somos amos y dueños de nuestro estado de ánimo, de nuestro enfoque, y todos somos creadores de realidad. Por lo tanto, decide en qué realidad quieres vivir. Yo lo tengo claro y creo que Emilio también. Emilio, muchas gracias por estar en Pandora. El agradecimiento es mío y muchísimas gracias por abrirme esta ventana. Ha sido un placer.